porque las emergencias neurológicas no son muchos, pero a veces se dan y a veces son bastante graves. Pero de todas maneras, hay que tener presente esto cuando ustedes hagan, por ejemplo, estén en el internado y hagan el servicio de emergencias, van a tener este tipo de problemas. El 10% de todos los traumatismos abdominales, solamente el 10% de ellos tienen un componente urológico. Pero de todas maneras hay que estar presente y hay que tener en cuenta que en cualquier momento se les puede presentar este tipo de emergencias. La hematuria es en realidad eh, es lo que a veces es lo que más llama la atención y el paciente es el que tiene cierto temor cuando está orinando sangre. O sea, el hecho de orinar sangre, sobre todo hematuria macroscópica, les estoy hablando, y que se entiende por hematuria macroscópica cuando una persona este, está orinando, o sea, más de 100 hematíes por campo. Cuando ya hay más de 100 hematíes por campo, ya eso se hace visible al ojo del observador y eso nos indica que es una hematuria macroscópica. Pero se entiende por hematuria microscópica cuando hay de 3 o más hematíes por campo en un microscopio de alto poder, o sea, más de 400 de aumento. Pero tenemos que entender que una hematuria microscópica puede ser, tiene que ser necesariamente verificado en 2 o 3 muestras de orina, porque una sola muestra de orina puede ser por diversas causas, pero 2 o 3 muestras de orina es lo que nos indica a nosotros que el paciente está con una hematuria microscópica. La macroscópica no es necesario 2 o 3 muestras porque en realidad ya está siendo observada por el examinador. Pero hay que tener en cuenta que muchos pacientes, cuando hay un cambio de coloración en su orina, piensan que están eliminando sangre. Entonces llegan a la consulta y dice, doctor, estoy orinando o estoy orinando sangre, pero hay que tener en cuenta que existen las falsas hematurias. Por ejemplo, cuando una persona tiene poca producción de orina, porque por diversos motivos, la causa más frecuente es por la ingesta de poco líquido y se deshidrata, este paciente va a orinar bastante cargado, pero eso no es una hematuria, eso son las falsas hematurias. También cuando hay fiebre hay deshidratación, por lo tanto también la orina sale bastante concentrada. En ictericia, o sea, cuando hay problemas del hígado o hay hepatitis, también hay cambio de coloración de la orina. Cuando hay problemas de hemoglobinuria, también pigmentos vegetales, algunos vegetales que ingieren las personas pueden cambiar con la coloración de la orina. Y sobre todo los medicamentos. El medicamento que más altera la orina es el analgésico que los urólogos utilizamos. El analgésico de vías urinarias por elección es la fenazopiridina. Y la fenazopiridina mancha la orina de un color anaranjado. Entonces, si uno no le explica al paciente que va a haber cambio de coloración de su orina cuando ingiere estos medicamentos, el paciente, si no tiene conocimiento de eso, pensará que está orinando sangre.
Estas también son falsas hematuриas, sobre todo la medicamentosa, ahí está la fenazopirina, pero también la rifampicina también, o sea, sobre todo la rifampicina la utilizamos nosotros para la tuberculosis, pero también hay que tener en cuenta que la rifampicina también puede ser causante, y hay otros tipos de medicamentos que también, los opiáceos, por ejemplo, andrógenos, anabolizantes, el ácido nalidíxico también. Antes, ahora ya casi no se usa mucho, este es un antibiótico que se utilizaba más en vías urinarias, el ácido nalidíxico. Ahora se utiliza y casi ya creo que ya ni están produciendo este tipo de antibiótico. Carbamazepina también. Hay muchos medicamentos que pueden cambiar la coloración de la orina. Por eso cuando uno receta tiene que tener en cuenta que hay algunos medicamentos que cambian la coloración de la orina, para eso hay que explicarle al paciente. Pero no hay que hacer un diagnóstico diferencial. Ya sabemos que las pseudohematurias pueden ser por orinas coloreadas por alimentos y drogas. Ya hemos visto eso. Por pigmenturia, o sea, cuando hay trastornos en la hemoglobinuria y la microglobinuria, o sea, destrucción de glóbulos rojos. En coliuria, o sea, sobre todo en la hepatitis. Menstruación normal o metrorragia. Muchas mujeres, cuando están menstruando, se combina la orina con la sangre menstrual y piensan que está orinando sangre. Y también la fístula vésico-vaginal. En la fístula vésico-vaginal ya no solamente es hematuria, sino también pérdida de orina por la vía vaginal. O sea que eso ya tiene sus características clínicas, la fístula vésico-vaginal. Las hematurias verdaderas de tipo renal y de tipo de vías urinarias. Aquí sí hay una diferencia. Hay que tener en cuenta que existe una diferencia entre la hematuria de tipo renal y hematuria de vías urinarias. En la hematuria de tipo renal ya es problema del glomérulo, es glomerular. Y para llegar al diagnóstico hay que hacer una biopsia. Entonces, la característica de la hematuria glomerular es que es una microhematuria, o sea, hematuria microscópica. Otra de las características es que no coagula. La hematuria de origen renal no coagula. Y si uno le hace un sedimento de orina a estos pacientes, va a haber proteinuria, o sea, proteínas. Y las proteínas son de 1.5 gramos a más en 24 horas. Pero también hay cilindros hemáticos y hematíes deformados, o sea, dismorfismo eritrocitario. Y si uno le hace citoscopía a estos pacientes, va a observar que la hematuria es bilateral, o sea, cuando uno hace una citoscopía, introduce un aparatito que tiene un lente que se llama citoscopio y va a observar los meatos ureterales. Entonces va a observar la salida de la orina con sangre, pero en estos casos es en ambos meatos ureterales, porque la característica es que sea bilateral. En cambio, cuando es una hematuria de origen urológico, cuando es una hematuria de origen urológico, ya casi ya es una macrohematuria, una hematuria macroscópica.
que coagula. O sea, cuando uno saca la orina de estos pacientes, es abundante, o sea, usa una macrohematuria, pero van a haber coágulos. Y se le manda a hacer un análisis de orina a estos pacientes, va a encontrar que no hay proteínas, o sea, sin proteínas. Por lo general, si uno hace una citoscopía, va a encontrar que la sangre solamente sale de un solo meato ureteral, o sea, es unilateral. Entonces, esos son las hematurias de vías urinarias. Entonces, en esos casos hacemos citoscopía, hacemos urografía excretora, tomografía, uretropieloscopía y al final le hacemos una arteriografía para llegar incluso al diagnóstico de esta enfermedad. La hematuria glomerular, como les decía, es la de origen renal. Entonces hay una proteinuria mayor de 1.5 gramos en 24 horas. Hay dismorfismo eritrocitario y cilindros hemáticos. O sea, cuando el laboratorista va examina estos sedimentos de orina, va a encontrar hematíes, pero completamente deformados. La hematuria de causa hematológica, hay varias causas hematológicas, por ejemplo, enfermedades eritrocitarias, la drepanocitosis, anemia hemolítica, enfermedades leucocitarias, leucemia aguda y crónica, coagulopatías. La terapia anticoagulante también puede ser causante de hematuria. Hipoprotrombinemia, o sea, la disminución de las plaquetas, produce trastornos en la coagulación y puede haber hematuria. Hemofilia, también en pacientes hemofílicos, en algunos casos se presenta este tipo de problema. La hematuria de causa nefrológica, algunas enfermedades del riñón, por ejemplo, una glomerulonefritis que puede ser aguda o puede ser crónica, el síndrome de Sjögren-Henoch, enfermedad de Berger, ya son enfermedades más raras que generalmente casi no vemos nosotros los urólogos. Eso lo ven más los clínicos o los hematólogos. Acá tienen ustedes un esquema en el cual se observan la mayoría de estas patologías son hematurias de origen urológico. Por ejemplo, la próstata puede ser un adenoma de próstata o un cáncer de próstata. También un proceso infeccioso, una cistitis, por ejemplo. La ligadura del uréter también, tumor de vías urinarias. En cualquier parte del árbol urinario puede haber un cáncer que esté produciendo hematuria. Necrosis papilar, traumatismo renal y también la tuberculosis. La tuberculosis sobre todo a nivel de la pelvis renal. También la litiasis, los cálculos, la característica del cálculo, aparte del dolor, es que se presenta hematuria. También es una causa de hematuria de origen urológico. El diagnóstico de la hematuria, primero tenemos que hacerle un examen general de orina. Pero ya les dije, si es una hematuria microscópica, mínimo tienen que ser 2 análisis de orina. En otros casos se pueden hacer hasta 3 análisis de orina para confirmar el diagnóstico de la hematuria. Entonces, ¿qué hacemos en la primera fase? Hacemos ultrasonografía de vías urinarias. Si en la ultrasonografía, o sea, la ecografía, vemos que hay hidronefrosis, o vemos que hay un cálculo, o vemos que hay
una obstrucción a nivel del ureteral, ya le hacemos una urografía excretora. O también podemos hacer una uroangiotomografía. O sea, si en la urografía excretora todavía no nos aclara bien el panorama de la enfermedad, podemos hacer una uroangiotomografía. Hay que tener en cuenta que el examen de orina es importantísimo y podemos hacer nosotros la prueba de los 3 vasos. O sea, cuando llega el paciente con hematuria, si es hematuria macroscópica, hacemos la prueba de los 3 vasos. Si el primer vaso sale con sangre, es decir, que a eso se llama hematuria inicial. Y esto puede ser sangrado de la uretra posterior y la próstata. Cuando en el segundo vaso, todos los, o sea, en el otro, cuando los 3 vasos se están con hematuria, es la segunda línea, la hematuria es total. Y eso nos indica que el problema es renal. O sea, la hematuria viene del riñón. Y si la última, solamente el último vaso está con sangre, a eso se llama hematuria terminal y la procedencia es de la vejiga. Entonces acá tenemos una ecografía en la cual se observa un cálculo a nivel del uretra, de la pelvis renal. La urografía excretora también nos sirve para determinar si existen problemas acá, por ejemplo, en el lado izquierdo, están viendo ustedes una pelvis renal completamente deformada. No se observan incluso los cálices del grupo caliciliar superior. Hay una cavidad ahí, una caverna. Puede ser problema de una tuberculosis. Acá también es importante que cuando uno tiene un paciente que llega con dolor y sangrado, puede ser la litiasis. Entonces le puede mandar a hacer una placa de abdomen simple y vamos a encontrar, como en este caso, un cálculo a nivel de la pelvis renal, del lado izquierdo, del lado derecho, mejor dicho. Todo paciente con hematuria hay que hacerle la citoscopía. Entonces, la citoscopía se introduce un aparato que se llama citoscopio, que tiene un lente en la parte proximal y se observa los meatos ureterales. O sea, cuando nosotros tenemos un problema de hematuria, vamos y observamos los meatos ureterales. Entonces, si la hematuria es bilateral, pensamos que es una hematuria de origen renal. Pero si es unilateral, y hay diversas causas de la hematuria de origen renal. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de una tomografía abdominal de un paciente que llega por hematuria, se le manda a hacer una tomografía y se encuentra un carcinoma renal. O sea, están viendo ustedes, la silueta renal del lado derecho es completamente normal. El riñón es normal. Pero en el lado izquierdo están viendo ustedes un riñón completamente deformado, bastante aumentado de volumen. Ese es un cáncer de riñón. Le mandamos al final, cuando ya hacemos el diagnóstico diferencial y todavía no encontramos la causa de la hematuria, le mandamos a hacer una arteriografía y encontramos, por ejemplo, en este caso, una fístula arteriovenosa de un paciente que tuvo un problema de
traumatismo por arma blanca. Entonces, cuando hay un traumatismo renal, en este caso por arma blanca o arma de fuego, puede dar lugar a la formación de una fístula arteriovenosa. La hematuria, ¿qué hacemos cuando llega un paciente con hematuria a emergencia? Entonces hacemos la anamnesis y vemos pues si es una hematuria inicial, hematuria terminal o hematuria total. Ya les he explicado en qué casos la hematuria es inicial, es total o terminal. La exploración física, hay que explorar el abdomen, porque a veces hay abombamiento del abdomen por masa tumoral renal. Hay que explorar la región lumbar, los genitales y también la próstata. Si es un varón mayor de 60 años, la causa de la hematuria es generalmente el adenoma de próstata. Es más frecuente en mayores de 60 años como causa de hematuria. Y la exploración radiológica, radiografía de abdomen simple, si en la radiografía de abdomen simple o la ecografía nos indica que hay algún problema ahí a nivel del trayecto ureteral, hacemos una urografía intravenosa o una tomografía. El tratamiento, la hematuria leve, grave, se le pone una sonda vesical de 3 vías, se hace un lavado de la vejiga, se saca todos los coágulos y se le deja con un lavado continuo de orina con cloruro de sodio. Y además se le indica reposo a estos pacientes. Si la hematuria es leve, solamente reposo en casa y ingesta de bastante líquido. Si es microscópica, no, o sea, si la hematuria es microscópica, se le indica al paciente que debe asistir a la consulta para llegar a hacer el diagnóstico de su hematuria. Cuando hay una hematuria bastante severa, incluso con coágulos, se coloca una sonda triple vía de 20 o 22 French. Se extraen los coágulos, se hace un lavado con una jeringa especial que se llama jeringa urológica de 60 centímetros cúbicos. Se introduce el líquido a presión para tratar de destruir los coágulos y con esa misma jeringa se extraen los coágulos hasta dejar completamente limpia la vejiga. Y luego, una vez que hemos dejado limpia la vejiga, se pone en una de las vías, se pone el cloruro de sodio para que ingrese y lave la vejiga completa, o sea, suero fisiológico. Entra el suero fisiológico y sale por otra vía. Entonces se hace un lavado continuo con suero fisiológico. Pero hay que tener en cuenta que a estos pacientes hay que hacerle un control del hematocrito, porque pueden necesitar una transfusión sanguínea. No todos los pacientes que tienen hematuria deben de ser hospitalizados. Hay casos en que hay que hospitalizarlos, por ejemplo, hematuria con repercusión hemodinámica. Entonces, ¿qué significa repercusión hemodinámica? Son aquellos pacientes que a pesar de transfundirlos, sigue el hematocrito bajo, entonces eso es repercusión hemodinámica. O que sigan con taquicardia, o que estén ya entrando en estado de choque hipovolémico. Retención aguda de orina por presencia de coágulos. Cuando el paciente, a pesar de haberle lavado la vejiga, haber extraído todos los coágulos, sigue produciendo coágulos, esos pacientes hay que hospitalizarlos para tenerlos en control permanente. Anemia grave y alteración de la coagulación. O sea, si el paciente tiene anemia, hay que hospitalizarlo porque va a necesitar transfusión sanguínea. O que tenga alteración en la coagulación por diversos factores.
Deterioro de la función renal, o sea, pacientes con insuficiencia renal y hematuria deben de ser hospitalizados. Con hipertensión severa y hematuria tiene que ser hospitalizado. Entonces, el flujograma, el manejo de la hematuria macroscópica, entonces se hace el diagnóstico etiológico. Si no existe, primero se le pide plaquetas, ecografía, tomografía, ultrasonografía renal y vesicoprostática. Y si no hay un diagnóstico etiológico, ya se le pide uroangiotomografía, uretrorenoscopía se le hace también, VAR en orina, proteína C reactiva, biopsia renal, porque generalmente eso es por problema de riñón. Ahora sí, si hay hematuria severa con coágulos, se pone una sonda, ya le hemos dicho que se pone una sonda transuretral, se sacan todos los coágulos y se hace un lavado vesical. Luego se le deja con lavado vesical continuo. Si es leve sin coágulos, se le indica ingesta hídrica mayor a 3 litros al día. Si hay un diagnóstico etiológico, se le da tratamiento de acuerdo a la causa que ha ocasionado la hematuria. Escroto agudo es otra de las emergencias en urología. ¿A qué se llama escroto agudo? A un dolor intenso de aparición repentina, donde hay hipersensibilidad y aumento de volumen, en algunos casos aumento de volumen del testículo. Muchos de estos casos van a requerir exploración quirúrgica inmediata. Entonces, es una emergencia urológica, o sea, una urgencia urológica, en la cual el paciente escrotal va a presentar un dolor intenso de aparición brusca. O sea, no es un dolor que se va instalando en el tiempo, sino bruscamente el paciente va a sentir un intenso dolor. Entonces, en la bolsa escrotal y también a nivel del testículo. Etiología es variable, pero lo que sí se puede ver es aumento del tamaño del testículo. La etiología más frecuente es la vascular. Y dentro de la etiología vascular tenemos la torsión del cordón espermático, la torsión del apéndice testiculares y la tromboflebitis, pero eso casi es poco frecuente. Lo más frecuente es la torsión del cordón espermático y la torsión de apéndices testiculares. En algunos casos también la etiología es infecciosa. Por ejemplo, la orquitis, la orcoepidemitis y la gangrena Fournier. Y traumática, bueno, la traumática es cuando hay un golpe a nivel del escroto. Pero a veces nos podemos confundir con trastornos urológicos, por ejemplo, cuando hay una hernia inguinal, sobre todo las hernias inguino-escrotales, o cuando hay un hidrocele. Pero la hernia inguinal, el hidrocele, generalmente son patologías crónicas. Ya el paciente en la hernia inguinal ya sabe que ha tenido una hernia, sabe que tiene una hernia. El hidrocele también es una patología crónica. Por lo tanto, no nos podemos confundir mucho con estas patologías, porque el escroto agudo es una patología aguda. La torsión testicular, la orcoepidemitis, la torsión de los apéndices testiculares representa el 95% de la etiología del dolor escrotal agudo. Entonces, el 95% pueden ser estas. Cuando a usted le llega un paciente a la emergencia
con un dolor escrotal agudo y aumento de volumen, hay que pensar en estas tres patologías: torsión del cordón espermático, orcoepididimitis aguda y torsión de apéndices testiculares. Entonces, el apéndice testiculares puede ser cualquiera de ellas. Entonces, apéndice paraepidimo, conducto garganta del epidimo, cualquiera de ellos se puede torcer y producir dolor escrotal agudo. Por vascularización, entonces, la arteria espermática diferencial y funicular giran sobre su propio eje y van a producir dolor escrotal agudo por torsión testicular. La torsión del cordón espermático es una emergencia urológica, pero hay que tener en cuenta que tenemos que solucionar este problema antes de que pasen 6 horas, porque pasando de las 6 horas, generalmente cuando hacemos la exploración quirúrgica, ya encontramos un testículo necrótico. Entonces, en esos casos hacemos nosotros orgiotomía, porque hay pérdida del órgano por problemas vasculares. Más frecuente durante la adolescencia. La torsión testicular es una enfermedad que es más frecuente durante la adolescencia. Un caso en 4.000 hombres menores de 25 años. Pero también en el periodo neonatal hay casos de torsión testicular. La torsión del tipo extravaginal, o sea, fuera de la capa vaginal, va a ser generalmente neonatal. Todas las demás torsiones testiculares son intravaginales, dentro de la capa vaginal. No hay una preferencia por uno de los testículos. Ambos testículos se afectan de igual frecuencia, de igual. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Por qué no en todos los varones hay este tipo de problemas? Hay un ligamento que se llama gobernaculum testis que fija el testículo al escroto. Entonces, cuando el gobernaculum testis es muy largo, o cuando hay anomalía de unión entre el testículo y el epidimo, o el cordón espermático demasiado largo, eso puede ocasionar torsión testicular. La torsión extravaginal infrecuente, 5% de las torsiones, ya hemos visto que se ve en recién nacidos. Entonces, la causa más frecuente de tubación escrotal en los recién nacidos es el hidrocele. Entonces, ¿qué hace el neonatólogo? Cuando va a examinar a su paciente, saca una linternita y transilumina. Si la transiluminación es positiva, quiere decir que es un hidrocele. Es la mayoría de los casos de tubaciones escrotales en recién nacidos. Pero si la transiluminación sale negativa, lo más frecuente es que sea una torsión testicular. Entonces, ¿qué va a encontrar? Una masa escrotal firme y dura que no transilumina. Entonces, eso es lo que va a encontrar el neonatólogo. Torsión del cordón espermático ya es intravaginal, dentro de la capa vaginal. Entonces, y se debe a ausencia de fijación del testículo y epidimoafasia y capas musculares del escroto. O sea, hay ausencia del gobernaculum testis. Generalmente se ve antes de la adolescencia. Y esto hay que solucionarlo antes de que pasen 6 horas, porque después de la torsión testicular van a haber problemas vasculares. Si pasan las 6 horas, cuando hacemos la exploración quirúrgica, ya observamos que hay cambios necróticos en el testículo. Lo único que tenemos que hacer es la orquiectomía. Entonces, la extracción intravaginal es lo más frecuente en adolescentes.
hay que tener en cuenta que los testículos giran de afuera hacia adentro, porque hay una maniobra inicial para tratar de poner el testículo en su lugar, que se llama distorsión manual. Y esta distorsión manual se hace de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué va a producir la torsión del testículo? Detención del retorno venoso del testículo, congestión y edema intersticial y obstrucción de la circulación arterial. Y pérdida irreversible del testículo. Entonces, si nosotros ya clínicamente hemos hecho el diagnóstico de torsión testicular, tenemos que hacer la distorsión manual. Si es posible hacerla, la hacemos y giramos el testículo de adentro hacia afuera. De adentro afuera. Entonces, si la torsión testicular a veces es de 360 o 720 grados, o sea, 3 veces se rota el testículo sobre su propio eje, ya es un poco más difícil hacer la distorsión manual. Entonces, esto no corrige totalmente. Si podemos hacerlo, lo hacemos en emergencia para calmar el dolor del paciente. Entonces, también se le pide la ultrasonografía. Gammagrafía con galio no la pedimos porque nosotros, en la mayoría de hospitales no hay gammagrafía en los servicios de emergencia. Por lo tanto, si le vamos a pedir una gammagrafía a estos pacientes, se va a perder mucho tiempo. Por ejemplo, si nosotros en el hospital le pedimos una gammagrafía, no tenemos el aparato, lo tendríamos que mandar nosotros al Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Y el Instituto de Enfermedades Neoplásicas no hacen gamografías de emergencia, sino todos los pacientes son citados. Y supongamos que le pudieran hacer una gamografía de emergencia en el trayecto más del hospital de Hipólito Unanue hacia el hospital de enfermedades neoplásicas, con el tráfico que existe en la actualidad, por lo menos ya en el trayecto más en tráfico, por lo menos unas 4 horas, mientras lo preparan al paciente por lo menos pasan 6 horas, ya ese testículo ya es inviable. Por lo tanto, no mandamos a hacer nosotros gamografía testicular. Pero lo que sí hacemos es tratar de distorsionarlo en forma manual. La exploración física, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros para hacer el diagnóstico de torsión testicular? En el hemiescroto afectado vamos a encontrar signo de flogosis. Y lo que nos llama la atención es que cuando nosotros lo ponemos en decúbito dorsal al paciente y hacemos un comparativo entre ambos testículos, vamos a encontrar el testículo afectado más alto y va a estar el testículo en forma horizontal. Y hacemos el signo, entonces vamos a hacer la exploración física y estimulamos nosotros la cara interna del muslo y vamos a encontrar que el testículo no asciende. Normalmente cuando uno estimula la cara interna del muslo, el testículo asciende. En estos casos, cuando hay torsión testicular, el testículo no asciende. Entonces, la evaluación inicial, tenemos que ver las características, los signos y el examen. Exámenes complementarios, no, la orina no se va a ver afectada porque el problema no es urológico, no es de vías urinarias, sino el problema es del testicular. Entonces, el análisis de orina
es generalmente normal. La ecografía sí nos va a ayudar para hacer el diagnóstico. La ecografía Doppler tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 100%. Entonces va a haber ausencia del flujo renal arterial típico de la torsión testicular. Gamografía, eso ya les dije que no pedimos, pero si se le pudiera hacer en un hospital que tenga gamografía, pero que tenga el servicio de emergencia, entonces vamos a encontrar área de captación ausente o disminuida, tiene una sensibilidad de 80% y una especificidad de 90%. El tratamiento es un tratamiento quirúrgico urgente. Cuando se sospecha de torsión testicular y además de hacer la maniobra manual no la podemos realizar, entonces la exploración debe ser una exploración quirúrgica inmediata. Entonces, primero se intenta la reducción manual y tiene que hacerse la distorsión de afuera, de adentro hacia afuera. Si no se puede hacer eso, hay que hacer una exploración quirúrgica. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros hacemos una exploración quirúrgica? Si lo hacemos antes de las 6 horas, generalmente no tenemos problemas. Entonces, a veces encontramos un poquito azulado el testículo y lo calentamos con suero fisiológico hasta encontrar un color nacarado, rojo nacarado. La existencia de sangrado arterial en la túnica albuginea también nos puede servir. Si nosotros hacemos una incisión en la albuginea y vemos que hay sangre en el testículo, en la albuginea, quiere decir que hay sangre, hay flujo arterial. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Orquidopexia. Entonces, la orquidopexia es la fijación del testículo a nivel del escroto, porque se ha perdido ¿cómo se llama? Se ha perdido el ligamento, el gobernaculum testis. Este paciente no tiene gobernaculum testis. Entonces, continuamente va a estar en ese problema de que se le va a torcer el testículo porque no tiene ligamento de fijación. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Fijamos el testículo al escroto, pero la fijación no es unilateral, no es en el testículo que en ese momento está afectado, sino la ausencia del gobernaculum testis es bilateral. Por lo tanto, tenemos que hacer nosotros una fijación bilateral del cordón espermático en ambos testículos. Tiene que ser, a eso se llama orquidopexia bilateral, porque la ausencia del gobernaculum testis es bilateral. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay una torsión testicular antes y después en el esquema, ya el testículo se pone en su lugar y se fijan ambos testículos, no solamente el afectado, sino ustedes están viendo en el esquema que hay 2 puntos en cada testículo, que está fijando el testículo al escroto. Entonces, cuando ya pasan más de 6 horas y no se solucionó el problema de la torsión testicular, esto es lo que se encuentra, un testículo completamente necrótico, y por más que se le haga la maniobra de calentamiento, ¿no? Sigue siendo de esta coloración azul. Eso quiere decir que ya es un testículo necrótico, por lo tanto lo que se hace ya es extirpación del testículo y a eso se llama orquiectomía. Entonces se hace orquiectomía del lado afectado y se hace orquidopexia del otro lado que no ha sido afectado, para evitar que el paciente pierda el otro testículo también.
Complicación de la torsión testicular puede, o sea, si por ejemplo el paciente está en un lugar en el cual no hay un especialista, o sea, a veces están en lugares bastante alejados que no les permite llegar a los centros de salud, a este paciente se le puede ver, pasa el dolor, pasa, una vez que pasa el dolor o disminuye el dolor, y el paciente se siente más tranquilo, pero a veces con analgésicos nomás. Entonces, a estos pacientes no se le hace ningún tipo de tratamiento. Estos pacientes van a tener atrofia testicular, o sea, el testículo se atrofia. Va a haber, o puede haber que pase un absceso testicular. Entonces, cuando hay un absceso testicular, no hay que drenarlo. O que también se presente recidiva, o sea, se le vuelve a torcer el testículo, vuelve otra vez a su lugar y así está, a eso se llama recidiva. Y si ambos testículos son afectados, va a haber problemas de infertilidad. Pero también puede haber un hidrocele secundario, o sea, se comienza a llenar de líquido el testículo, a eso se llama hidrocele. Cólico nefrítico es otra emergencia urológica. Entonces, ¿cómo se llama? El cólico nefrítico es un dolor intenso en región renal y reno-ureteral por las alteraciones mecánicas o dinámicas del flujo urinario. O sea, cuando hay un proceso obstructivo a nivel del uréter o de la pelvis renal, va a haber un cólico nefrítico, que es una emergencia urológica, y ocasiona una hiperpresión y distensión de la vía urinaria. O sea, la víscera hueca duele cuando se distiende. En este caso, el uréter es una víscera hueca. Por lo tanto, cuando se distiende, va a producir dolor. Que en el caso de la vía urinaria es un dolor tipo cólico. La causa más frecuente de la obstrucción de la vía urinaria que da lugar a un cólico es la litiasis urinaria. Si nos viene un paciente con dolor tipo cólico en la región costolumbar, tenemos que pensar en litiasis renal o litiasis de vías urinarias. El 90% de las causas de cólico nefrítico es por cálculo. El otro 10% puede ser por causas intrínsecas o dentro del propio uréter o extrínsecas por fuera del uréter. Entonces, dentro de las causas extrínsecas tenemos lesiones vasculares, causas ginecológicas, embarazo uterino y extrauterino, masas uterováricas, abscesos turoováricos, tumores malignos. En caso de los varones, tumores vésico-prostáticos. En caso de las mujeres, cérvico-uterováricos. De causas intrínsecas, dentro del mismo uréter, podemos tener que haya un sangrado a nivel de la pelvis renal, que se formen coágulos y tapen la vía urinaria, o sea, el uréter, por coágulos. Cuando hay procesos infecciosos, la pus es demasiado espesa y obstruye los uréteres. Necrosis papilar, o sea, cuando hay un proceso infeccioso severo, que hay desprendimiento de las papilas, estas papilas se desprenden y van a obstruir la vía urinaria. Cualquier tumor benigno o maligno del urotelio puede obstruir también la vía urinaria, en este caso el uréter. También en casos de estrechez de la cultura ureteropiélica o estenosis de la uretra, de los uréteres. También casos de ureterocele y granulomas. Entonces, ¿cómo se presenta el paciente que tiene obstrucción ureteral? Un dolor intenso de aparición brusca y tipo cólico. O sea, ustedes saben
que el uréter tiene un movimiento que se llama un movimiento peristáltico. Por lo tanto, cuando existe este movimiento peristáltico, el dolor se incrementa. Por eso que es de tipo cólico. Hay otra de las características es que el paciente no encuentra una posición antálgica. O sea, el dolor es por más que coloque en una posición, no le va a calmar el dolor. A algunos pacientes, cuando tienen cólico nefrítico, están en reposo, otros caminan, ¿no? Pero no encuentran una posición antálgica que les calme el dolor. El dolor generalmente comienza en la región lumbar y se irradia hacia los genitales. Es la característica de un cólico nefrítico. Entonces, hacia los genitales, y vamos a ver que el paciente va a sentir dolor. El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con dolor osteomuscular. Entonces, el dolor osteomuscular tiene sus características, sobre todo que el paciente se siente más tranquilo cuando está en reposo, pero cuando se quiere, digamos, incorporar, si está sentado y se quiere incorporar, si es un dolor osteomuscular, va a sentir bastante dolor. Entonces, si nosotros tenemos un paciente así, lo examinamos y le hacemos la maniobra de la ceguera. ¿Qué significa esta maniobra? Que lo hacemos de cúbito dorsal, le hacemos, levantamos el miembro inferior y lo hiperdistendemos el miembro inferior y va a sentir dolor el paciente. Eso es un dolor osteomuscular. Con el aneurisma disecante de la aorta, hay que ver, sobre todo ya pacientes mayores de edad, pues el aneurisma disecante de la aorta generalmente en pacientes arterioscleróticos, en pacientes con una larga data de trastornos a nivel de la presión arterial. Y vamos a observar nosotros incluso que el aneurisma late, o sea, cuando uno lo examina, lo pone en posición de cúbito dorsal, vamos a encontrar un latido a nivel del abdomen, o sea, el aneurisma disecante de la aorta comienza a latir y se observa el latido en la región abdominal. La apendicitis, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la apendicitis, pero tenemos que tener en cuenta que la apendicitis se encuentra en la región abdominal, por lo tanto, el dolor es diferente. En la apendicitis el dolor comienza en la región periumbilical y luego se aloja en fosa ilíaca derecha. Entonces, en fosa ilíaca derecha, nosotros tenemos que presionar la fosa ilíaca derecha y vemos nosotros que hay dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha. Diverticulitis aguda ya son procesos crónicos que el paciente tiene ya trastornos digestivos con anterioridad. Y el dolor ginecológico ya generalmente es mujeres que tienen no solamente trastornos en ese momento, sino ya tienen trastornos de larga data. Entonces el diagnóstico ¿cómo se hace? Con historia clínica, exámenes auxiliares. Dentro de los exámenes celulares, urea, creatinina y electrolitos. Y el examen de orina para ver si hay hematuria microscópica. La radiografía del simple abdomen, ya hemos visto para qué nos sirve, porque el 90% de las causas de cólico nefrítico se deben a cálculos. Por lo tanto, si le mandamos a hacer una placa de abdomen simple, podemos llegar al diagnóstico rápidamente. La ecografía también nos ayuda si es que existe una hidronefrosis. Y si existe una hidronefrosis y no se logra identificar que sea un cálculo, le pedimos una urografía excretora o también una tomografía axial computarizada. Entonces, la obstrucción que va a producir esta sesionar en el territorio suprayacente al cálculo impactado, o sea, va a haber una obstrucción de la vía urinaria, una dilatación de
del urétero a la pelvis renal y eso es lo que produce el dolor. Entonces, ¿por qué hay una presión aumentada dentro del urétero? Porque el riñón sigue produciendo orina. Por lo tanto, la producción de orina va a hacer que el urétero se dilate y exista un dolor tipo cólico. Va a dar lugar a una aumento de la presión intraureteral. Entonces, ¿qué produce va a producir distensión del músculo liso periureteral y de la cápsula renal? Entonces, eso va a dar lugar al dolor tipo cólico. La vía simpática, el sistema nervioso central, eso es lo que produce también el dolor. Va a producir liberación de prostaglandinas y mayor flujo plasmático renal al inicio y aumento de la presión intraureteral o intrapiélica. Entonces, todos esos factores dan lugar a que se produzca un dolor tipo cólico a nivel de la región, o sea, a nivel del riñón afectado. El tratamiento, si no es digamos, muy intenso el dolor, se puede dar con calor local. Lo importante es que hay que reducir la ingesta de líquidos para que se reduzca la producción de orina también. Se puede dar analgésicos no esteroideos o opiáceos, también ansiolíticos o bloqueantes del calcio. Entonces, los analgésicos, dentro de los narcóticos tenemos la codeína, la morfina, la meperidina. Las ventajas de estos analgésicos es que es un potente efecto analgésico, pero pueden producir dependencia. O sea, si se usa con mucha frecuencia, pueden producir dependencia en los pacientes. Entonces, en Estados Unidos, una de las causas más frecuentes de drogadicción es el abuso de los narcóticos. Y los antiinflamatorios no esteroideos tienen la ventaja que, además del efecto analgésico, tienen efecto antiinflamatorio y espasmolítico. Las desventajas que tienen un efecto antiplaquetario, o sea que puede dar lugar a que el paciente pueda producirse hematuria. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en que estos pacientes pueden ser sometidos a litotripsia extracorpórea, le suspendemos el uso de AINES. Otra de las emergencias urológicas es la retención urinaria. Entonces, acá están viendo ustedes en la foto del lado derecho un paciente que tiene una tumoración que le llega hasta la región umbilical. Entonces, cuando nosotros tenemos así una tumoración de esta naturaleza, y lo que tenemos que hacer es la maniobra de la percusión. Si la percusión es mate, quiere decir que la orina es la que está ocupando ese espacio, o sea, la vejiga, que está completamente llena y está ocupando ese espacio. Por eso, lo primero, cuando uno tenga la sospecha de que el paciente viene con un cuadro de retención urinaria y presenta globo vesical, la primera maniobra que tenemos que hacer es la percusión. Si es mate, es vejiga, pero si es timpánico, es intestino que está dilatado. Entonces, además de la imposibilidad de miccionar, el paciente dice, no puedo orinar o estoy orinando a gotitas. Entonces uno va y lo examina y si sale mate ya es una distensión de la vejiga, un globo vesical. Entonces también hay síntomas vagales de bradicardia e hipotensión. Percusión, matidez. Y si es una persona adulta, le podemos hacer el tacto rectal, porque la causa más frecuente de retención urinaria es ¿cómo se llama? La hipertrofia prostática. Acá está la hiperplasia prostática benigna
el 53% de las causas de retención urinaria se deben a hiperplasia prostática benigna. También el impacto fecal, o sea, aquellos pacientes que tienen un estreñimiento pertinaz son incapaces de poder orinar porque digamos, las heces comprimen la uretra y no le permiten orinar con facilidad a estos pacientes. También la causa, pues, cáncer de próstata, pero ya está dentro de las causas prostáticas, un 7%. Pero también hay otras causas, como la estrechez de la uretra, pero la estrechez de la uretra no es un problema agudo, sino el paciente progresivamente va notando que va disminuyendo el calibre, la fuerza y el calibre del chorro urinario, pero eso es progresivo, no es agudo, es crónico. Retenciones postoperatorias. Hay algunos pacientes que hacen reacción postoperatoria cuando se le pone cuando se le pone digamos, el bloqueo para las operaciones, sobre todo a nivel de la columna lumbar. Cuando se hace un bloqueo lumbar, algunos pacientes después de la operación presentan cuadros de retención urinaria. En esos casos, ¿qué hacemos? Le ponemos una sondita por 24, 48 horas y una vez que retiramos la sonda, el paciente orina sin ningún problema. Entonces, la litiasis también, cuando hay cálculos a nivel de la vejiga, puede dar lugar a retención urinaria. Pero estos también son problemas crónicos. El paciente muchas veces con cálculo sabe que cuando se pone en una determinada posición puede orinar sin ningún problema. Medicamentos anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos también pueden dar lugar entonces a retención urinaria. O sea, cuando llega un paciente a la consulta con retención urinaria, tenemos que hacer durante la anamnesis este tipo de preguntas. Si está tomando algún medicamento antidepresivo de tipo antidepresivo tricíclicos. El tratamiento es la sonda vesical. Entonces se le pone una sondita o punción suprapúbica. Si no se puede poner una sonda a través de la uretra, se coloca una sonda a nivel de la región suprapúbica. A eso se llama talla vesical. O sea, se coloca una sonda a nivel de la región suprapúbica o también, si se puede poner por la uretra, es lo más viable, lo más aconsejable es que se le coloque una sonda por la uretra. Sí, pero por más esfuerzo que se haga, no se puede colocar la sonda por vía uretral. Lo que se hace es una punción en la región suprapúbica y se coloca una sonda que se llama sonda por talla vesical. Entonces, la punción, por ejemplo, en este caso, imposible colocar una sonda porque este paciente tiene un cáncer de pene y está completamente tomada la uretra y el paciente llega por un cuadro de globo vesical, no puede orinar porque ya el cáncer le ha comprometido también la uretra. Por lo tanto, lo que se hace es colocar una sonda. Ahí hay una sonda que se ha hecho una incisión en la región suprapúbica, se ha separado la aponeurosis del recto anterior, se ha separado la grasa perivesical, se llega a la vejiga y se introduce una sonda, en este caso una sonda, pero lo que han hecho acá es quirúrgico, porque ahí se nota que hay puntos en la parte de detrás de la sonda. Por lo general, cuando uno quiere poner una sonda, ahora ya no se hace eso, porque ahora hay unos trócares. Entonces, incluso hay trócares descartables. Se compra en la farmacia un trócar descartable. Esos trócares tienen se pone una anestesia a nivel de la piel,
se hace una pequeña incisión y se introduce el trócar. El trócar en la parte distal tiene un dispositivo que le permite romper las estructuras de la aponeuroses del recto anterior y llegar hacia la vejiga. Entonces, a través de este trócar se introduce una sonda. Como en este caso, por ejemplo, es imposible poner una sonda por la uretra. En otros casos tienen estrecheces que es imposible colocar una sonda también a nivel de la uretra, se coloca una sonda a nivel de la región suprapúbica. Entonces, se introduce un catéter en la vejiga distendida a través del hipogástrico. Entonces, ¿cuándo hacemos nosotros eso? Cuando tenemos pacientes que tienen politraumatismo con uretrorragia. La uretrorragia nos indica que hay una lesión a nivel de la uretra. Cuando nosotros tenemos una lesión a nivel de la uretra, preferimos no tocar esa uretra, porque puede haber una uretra que esté, digamos, rota parcialmente. Si nosotros tratamos de introducir una sonda, vamos a romper completamente la uretra y esa ruptura parcial la volvemos ruptura total. Entonces, por lo tanto, es preferible cuando usted es un paciente con uretrorragia y no puede miccionar, es preferible no explorar esa uretra, sino irse directamente y viene con globo vesical, colocar una sonda por talla. La sonda por talla siempre se coloca cuando el paciente tiene globo vesical. No vayan a tratar ustedes de poner una sonda por talla en un paciente que no tiene globo vesical. Entonces se coloca el catéter a través de la uretra hasta la vejiga y eso para drenar la vejiga. Indicaciones del sondaje: retención urinaria, también nos sirve para recoger muestra de orina estéril, determinar orina residual. Antes se hacía esto para determinar la orina residual, se hacía con más frecuencia. Entonces se le mandaba a orinar al paciente, luego se le colocaba una sonda y se medía cuánto de residuo tenía. Pero eso ya casi no se hace porque la ecografía nos da con exactitud el tipo la cantidad de orina en centímetros cúbicos de retención urinaria. O sea, cuando nosotros mandamos a hacer una ecografía de vías urinarias, el ecografista nos dice cuánto de retención en centímetros cúbicos tiene este paciente. Pero sí se puede poner la sonda para cicatrización de las vías urinarias tras la cirugía. Cuando nosotros operamos de próstata, le dejamos la sonda vesical de 7 a 10 días. Si es una RTU de la próstata, podemos dejar 5 días. Pero si es una cirugía en que hemos abierto vejiga, dejamos la sonda por 10 días. Realizar irrigaciones vejicales. Cuando nosotros tenemos la necesidad de irrigar al paciente porque viene por la presencia de coágulos, se deja una sonda triple vía, por una de las vías ingresa el líquido y por la otra está saliendo el líquido haciendo un lavado. Eso también se puede hacer con la sonda. Contraindicaciones del sondaje vesical. Incontinencia urinaria. Estos pacientes no requieren pues sonda porque toda la orina la pierden. Pero en algunos casos, los familiares de estos pacientes nos piden que le coloquemos una sonda para no estar cambiando la ropa de cama cada rato, ni usando pañales, que a veces es un costo adicional. Entonces nos dicen preferible, queremos que nos coloque una sondita para recolectar la orina en una bolsa. Entonces se evita de estar a cada rato cambiando pañales o cambiando la ropa de cama en el paciente. Prostatitis aguda, está contraindicado colocar una sonda a nivel. Si ustedes tienen la sospecha de que su paciente tiene una prostatitis aguda y además tiene cuadro de retención urinaria, no traten de poner una sonda uretral.
es preferible, si viene por cuadro de retención, no puede orinar el paciente porque tiene completamente inflamada la próstata, colocar una sonda por talla cuando hay una prostatitis. Cuando hay lesiones uretrales, ya les he dicho, cuando hay uretrorragia, significa que hay una lesión uretral. Por lo tanto, no traten de explorar esa uretra, sino de frente van ustedes y el paciente viene con globo vesical, imposibilidad de orinar, colocar una sonda en la región suprapúbica. Y traumatismo uretral, o sea, cualquier paciente que tenga un traumatismo uretral, no trate de explorar la vía urinaria. Contraindicaciones, ya hemos visto cuáles son las contraindicaciones. Los tipos de sonda, hay varios tipos. Entonces, rígidas, semirrígidas, blandas, de 1, 2 o 3 vías. El calibre varía de 8 a 30 para adultos. Y para mujeres de 14 a 16 lo más usado, y hombres lo más usado es de 16 a 20. Entonces acá están viendo ustedes el tipo de sonda. Las claras son sondas siliconadas. ¿Y para qué se usa las sondas siliconadas? Cuando uno quiere tener una sonda en pacientes que usan sonda a permanencia. Entonces estas son más durables. Incluso en algunos casos se pueden utilizar sondas siliconadas que pueden estar hasta 2 meses a nivel de la vejiga. En cambio, las sondas de GB se colocan y tienen que ser cambiadas cada 15 días porque si no, estos se llenan de sarro y a veces se calcifican y son bastante difíciles de extraerlas. Los materiales que se utilizan para el sondaje, tenemos guantes estériles, un campo estéril, yodopovidona, silocaína en jalea, una jeringa de 20 centímetros cúbicos, agua destilada o suero fisiológico, se coloca al paciente. Generalmente la retención urinaria es más frecuente en varones que en mujeres. En decúbito supino, lavado de genitales y se pincela con yodopovidona la uretra. Luego con la jeringa o con la misma, digamos, tubo de silocaína que trae un dispositivo que se llama cono. Eso se introduce dentro de la meato uretral y se exprime todo el contenido de la silocaína dentro de la uretra. Y luego se procede a colocar la sonda como se ve en la fotografía. Entonces, primero se pone el pene en 90 grados y se introduce la sonda y cuando ya uno siente cierta resistencia, lo baja a 60 grados y sigue introduciendo la sonda. Entonces, en estos casos, ahí está en 90 grados. Se retrae el prepucio y luego se hace una tracción hacia arriba. Entonces, va a llegar un momento en que ustedes van a sentir ya una resistencia. Entonces, en esos casos, ya lo inclinan a 60 grados y siguen introduciendo la sonda y la sonda entra con más facilidad. Aquí dice introducir la sonda 20 centímetros. Cuando es un varón, nosotros no introducimos 20 centímetros, sino tratamos de introducir toda la sonda hasta la bifurcación de las vías que llegue al meato uretral. Ahí recién introducimos, llenamos de líquido el balón de la sonda con 5 o 10 centímetros cúbicos para que sirva de retención. Luego colocamos el prepucio como normalmente se coloca, o sea, lo cubrimos el glande con el prepucio, porque si lo dejamos y el paciente tiene problemas de prepucio, puede dar lugar a un problema de necrosis incluso del glande. Entonces acá tenemos nosotros los tipos de, ahí la válvula, ahí está la bolsa,
La bolsa tiene una válvula de ingreso y tiene una válvula de salida en la cual tiene una llave. Esa llave, cuando uno quiere retirar la orina de la bolsa, la coloca en una posición en la cual sale todo el contenido de la orina con el suero fisiológico. Si es que está haciendo el paciente con lavados vesicales, se evacúa y luego se vuelve a cerrar. En mujeres hay casos en que hay que colocar sonda, pero son raros los cuadros de retención urinaria en mujeres. De todas maneras, cuando uno quiere hacer un procedimiento en una mujer, siempre hay que explicarle qué tipo de procedimiento vamos a hacer. Entonces, se pone en posición ginecológica, se hace el lavado de genitales externos, se puede colocar un campo estéril y con la mano no hábil se abren, como en el esquema de ahí, los labios y se expone la uretra. Y a través de esta uretra que se ha expuesto, se coloca la sonda. Acá no es necesario de llevar la sonda hasta el meato uretral, sino unos 10 centímetros basta para que saber que ya la sonda está dentro de la vejiga. Entonces ahí en esos casos ya se coloca el balón, se infla el balón con suero fisiológico de 5 a 10 centímetros. El retiro de la sonda es fácil. Entonces se hace un lavado de manos, se coloca los guantes, se desinfla el balón con una jeringa estéril y luego se retira la sonda. Entonces ahí hay que tener en cuenta cuánto de balón le pusieron en la sonda, porque a veces nosotros retiramos. Si se le ha puesto 10 centímetros y se retira 5, quiere decir que 5 centímetros todavía están dentro de la vejiga, dentro del balón. Por lo tanto, retirar una sonda con 5 centímetros cúbicos es bastante complicado. Hay que retirar completamente. Entonces, ¿cuándo sabemos que se ha retirado completamente el líquido? Cuando se colapsa la vía del balón, la vía que va a dar, que sirve para introducir el líquido. Entonces, cuando se colapsa, cuando se aplasta, cuando uno extrae todo el contenido de la orina o del líquido que ha introducido, se tiende a colapsar esa vía. Por lo tanto, en ese momento sabemos que ya no hay líquido dentro del balón y se extrae la sonda con facilidad. Entonces, cuando uno coloca una sonda hay que tener ciertos reparos. Y estos reparos es que se puede, por ejemplo, formar una falsa vía. Entonces, cuando ustedes estén colocando una sonda y tenga dificultades y comienza a producirse pequeños sangrados, es preferible abandonar el procedimiento, porque lo único que están haciendo es rompiendo la uretra en otro lugar y van a producir falsas vías. Pueden insistir ustedes y logran introducir la sonda, pero la sonda la están introduciendo por un lugar que no le corresponde. A eso se llama falsa vía uretral. Cuando una vez que nosotros viene un paciente con globo vesical, a veces hasta 3 litros de orina en su vejiga, y lo queremos, y hemos logrado colocar la sonda, la extracción del líquido en la vejiga no tiene que ser una extracción brusca, sino que tiene que ser una extracción por partes, porque puede dar lugar a una hematuria que se llama hematuria ex vacuo. Si uno le saca la orina completamente en de una sola vez, puede dar lugar a que el paciente presente hematuria. Y a esa hematuria se llama hematuria post-vacuo. Entonces hay que vaciar de 150 a 200 mililitros cada 10 o 15 minutos para evitar todos estos trastornos, incluso
alteraciones hidroelectrolíticas. Pero una vez que hemos colocado la sonda, hay que explicarle al paciente que la bolsa colectora tiene que estar a un nivel más bajo de lo que se encuentra en la vejiga, porque algunos pacientes, cuando se le coloca la sonda, y a veces tienen vergüenza de llevar su sonda a nivel, o si es que no se le coloca en la pantorrilla, algunos pacientes tienen que llevar su bolsa colectora colgando en una bolsa, pero algunos no quieren y se la colocan en el pecho la bolsa. Entonces, pero eso no debe hacerse. La sonda puede permanecer, cada 15 días hay que cambiarla. En cambio, las siliconadas incluso pueden durar hasta 4 meses sin necesidad del cambio. La bolsa colectora se vacía cada vez que se encuentra llena y se pueden cambiar cada semana esta bolsa colectora. Muy bien, jóvenes, hemos terminado la clase de hoy día, entonces ya nos estaremos comunicando en otra oportunidad. Doctor, tenía una pregunta. Sí. En la materia, doctor, cuando usted mencionaba de que se debe hacer 2 o 3 veces, ¿cuántos días se debe hacer o ese es en el mismo día? No, es 2 días diferentes. Porque hay unos pacientes que presentan hematuria, digamos, que es una hematuria que no tiene mucha importancia. Cuando unos pacientes se hacen demasiada actividad física, pueden presentar hematuria. Pero esa hematuria que se hace después de una actividad física brusca, eso no tiene mucha importancia. Por eso usted le dice al paciente que tiene que estar en reposo. Entonces se hacen días diferentes, 2 o 3 sedimentos urinarios, no en el mismo día, porque generalmente el sedimento urinario es la primera orina de la mañana. Muy bien, pues jóvenes, hemos Doctor, terminado. disculpe, yo tengo otra pregunta. Sí. Sí, doctor, usted cuando habló de croto agudo mencionó y habló mucho de la torsión de cordón espermático, pero también mencionó que dentro de ello puede haber la torsión de los apéndices, no tanto testicular o del epidídimo. Mi pregunta es cómo yo voy a hacer diferencia, porque imagino que en esas torsiones no se van a visualizar la clínica que usted menciona. No, en la torsión testicular es clarito, pues. En la torsión testicular vas a encontrar un testículo ascendido, o sea, no va a estar en la parte inferior de la bolsa escrotal, sino va a estar casi en la parte media del escroto. Vas a encontrar un testículo horizontalizado, o sea, no va a tener la misma morfología el otro testículo, sino va a estar lateral, o sea, ascendido y lateral. Y si haces la maniobra de Pren, quiere decir que estimulas la parte interna del muslo, estimulas esa maniobra de Pren va a ser negativa. Quiere decir que el testículo no va a ascender. Entonces, clínicamente puedes llegar tú a hacer el diagnóstico. No, doctor, creo que no me entendió la pregunta. Yo no hablaba de la torsión del cordón del testículo, sino hablaba de los apéndices, ¿no? Porque había leído que sí, los testículos, así como remanentes del conducto de Müller o bueno, del otro no me acuerdo ahorita, puede haber apéndices, ¿no? Tanto en testículo o a nivel epidídimo. Y justo usted mencionó que también se pueden torcer esos. Entonces mi pregunta es, Ya, ¿cómo pero diferenciaría, por ejemplo, de una orquitis o una epidimitis o algo así? Eso me refería. ¿Cómo se ve ya, la clínica en esas torsiones de apéndices pequeños? en la torsión de los apéndices vas a encontrar un testículo normal en su bolsa escrotal y va a haber un dolor a nivel del testículo, pero el testículo no se va a deformar, no va a haber aumento de dolor, aumento de tamaño ni ascendido el testículo. El testículo vas a encontrarlo normal. Entonces, ¿qué hace no hay otra patología
que te dé dolor a nivel testicular sin presentar alteración a nivel del testículo. Porque las otras patologías, la epidimitis, vas a encontrar un testículo aumentado de tamaño y va a haber, digamos, incluso fiebre en el paciente. En cambio, la torsión de los apéndices, vas a encontrar el testículo en su lugar y hay dolor a nivel testicular. No hay aumento de volumen, no hay, digamos, no hay fiebre, no hay otra condición, solamente dolor a nivel testicular. Pero el testículo va a estar en su lugar y si hace las maniobras, vas a encontrar que todas las maniobras pueden ser realizadas sin ningún problema. Doctor, en esos casos, ¿qué se le hace al paciente? ¿Simplemente se espera que pase la torsión o también? No, eso no requiere exploración quirúrgica. Las torsiones de apéndices testiculares se le dan analgésicos y reposo. Y generalmente eso no es tan frecuente. Lo más frecuente es la torsión testicular. Con reposo y analgésicos se soluciona el problema de las apéndices testiculares. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Si sí, no hay- tenía una consulta. Usted mencionó sobre la sonda vesical y también la sonda por retalla, ¿no? Esta última sonda, usted lo indicó como para, claro, si es que el paciente tenía un globo vesical, porque el ingreso no va a ser por las uretras, sino va a ser ya por vía percutánea. Entonces, ¿cuál es lo más indicado? Porque dentro del tratamiento mostró los dos. O va a depender de la, no sé, de la patología o de la anatomía, o sea, de cuál de las estructuras esté como que, no sé, intervenga ello no sé qué respuesta me daría usted, porque he leído que Bueno, la parte de la sonda por talla tiene también complicaciones y creo que más son infecciosas en caso de repente haya hematura o algo así. Entonces, no sé cuál de las dos se trataría para poder hacer el tratamiento de la retención. lo ideal es colocar siempre la sonda por la uretra, es lo ideal. Pero hay casos en que el paciente tiene estrecheces que no pueden ser franqueadas por la sonda. O tiene problemas como en el caso que les presenté, un cáncer de pene, en la cual es imposible poner una sonda a través de la uretra. Entonces, lo ideal es, si ustedes pueden colocar una sonda a través de la uretra, eso es lo ideal cuando un paciente viene con globo vesical. Pero si ya es imposible colocar una sonda a través de la uretra, hay que colocar una sonda por talla. Pero siempre cuando uno coloca una sonda por talla, tiene que haber globo vesical, porque en una sonda, en una vejiga vacía, generalmente es poco probable que ustedes puedan colocar una sonda por talla. ¿Por qué? Porque a veces esa parte del hipogastro a veces es ocupado por asas intestinales, entonces ustedes pueden producir más daño que beneficio. Entonces es preferible que esté distendida la vejiga, que el paciente no pueda miccionar, que venga con globo vesical. Entonces la sonda por talla generalmente se coloca cuando el paciente tiene globo vesical. Y no se puede colocar una sonda a través de la uretra. Es imposible colocar una sonda a través de la uretra por diversos factores. Por ejemplo, en una uretrorragia, que sabemos que hay ya problemas de uretra. Entonces, en esos casos, de frente uno va y coloca una sonda por talla, pero siempre tiene que haber globo vesical cuando uno quiere colocar una sonda por talla. Ok, doctor. Gracias, doctor. ¿Ya alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, ya hemos concluido la clase de hoy día. Bueno, hasta luego, jóvenes.
Nos estaremos comunicando en otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Y hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.